Bueno, pues entonces, si dais vuestro permiso, entonces podemos continuar con Continuamos con la tercera de las sesiones relacionadas con la cuestión de la genealogía de la literatura y los modos de conocimiento de lo que son los materiales literarios, continuando con las jornadas anteriores, con las sesiones anteriores. Vamos a continuar allí donde lo dejamos la vez anterior, refiriéndonos precisamente al apartado que hace referencia a que la literatura es una construcción verbal, poética y ficticia. A partir de aquí vamos a arrancar, siempre sin perder de vista el postulado fundamental de que la literatura en su desarrollo histórico, en su desarrollo genealógico, siempre discurre en alianza con la razón, en coaligación con la razón. Es decir, la literatura al margen del racionalismo no es ni siquiera literatura, porque ¿cómo podemos definir algo que no sabemos lo que es? Es decir, de espaldas a la razón no podemos tipificar ni analizar los materiales literarios como materiales literarios. En todo caso serían materiales antropológicos, ¿verdad? Pero dentro de lo que es la literatura como construcción antropológica, un análisis más detallado permite segregar lo específicamente literario de lo que pertenece a otros ámbitos, como puede ser la economía, el derecho, la religión, etcétera, etcétera. Entonces, si partimos de la base de que la literatura es una construcción humana, es racional y se abre camino a través de la lucha en pos de la libertad, imponiendo una serie de criterios que naturalmente van a tropezar con una serie de objetos que la limitan y vence estos criterios, vence estos obstáculos desarrollando la razón. Entonces, una de las cuestiones que primero nos encontramos aquí es que la literatura exige la ficción. Es decir, frente al discurso de la historia, que se enfrenta a hechos acaecidos real y efectivamente, frente al discurso jurídico o político, donde un ordenamiento legalista jurídico trata de discernir lo que es justo de lo que es injusto, frente a un discurso como el de la economía, que impone una cita con el dinero, con la realidad, la literatura va a exigir un mundo posible, como se mencionaba ayer, es decir, un mundo relativamente posible en términos de ficción, por supuesto, porque ni Don Quijote, ni Hamlet, ni el Virgilio que aparece en la Divina Comedia tienen la más mínima posibilidad de existir en ningún mundo posible. Es decir, entendamos que este mundo posible es un planteamiento de ficción, es decir, es una materialidad que carece de existencia operatoria. Materialidad porque existe físicamente, desde el momento en que escrito sobre una piedra, sobre un pergamino, sobre un libro impreso, sobre un libro electrónico en PDF, hay un material, hay un M1, hay un referencial, hay un referente físico. Pero se trata de una materia que no tiene existencia operatoria, es decir, no podemos penetrar nosotros en el ámbito de la estructura del Quijote y dialogar o mantener una conversación directa con Don Quijote, Sancho Panza, el bachiller Sansón Carrasco o Dulcinea. Es decir, porque son entidades que tienen una estructura, pero no una operatoriedad fuera de ese mundo estructural. Pero aquí nos encontramos con algunos aspectos enormemente originales y subversivos dentro de la literatura, como es, por ejemplo, fenómenos como lo maravilloso o lo fantástico. Es decir, hay que plantearse en este caso, sobre todo cuando hablamos de la literatura en sus más tempranos orígenes, en la literatura que empieza a formarse genesíacamente en el eje angular, es decir, cuando alguien se enfrenta al Mar Rojo y separa las aguas en nombre de un dios o en nombre de lo que sea, de una fuerza sobrenatural, eso puede ser interpretado como un elemento fantástico, es decir, cómo lo imposible penetra en el mundo real, cómo lo imposible penetra en la realidad. Esta es una de las características que la teoría literaria contemporánea identifica con lo fantástico. Es decir, cuando a un teórico de la literatura, sobre todo que haya leído a David Roas, que es quien sostiene esta tesis, se le pregunta qué es lo fantástico, dirá que lo fantástico supone la irrupción de lo imposible dentro de la realidad. Es decir, que si ahora mismo apareciera aquí un acontecimiento, se diera aquí un acontecimiento sobrenatural, o la separación de las aguas de un mar, diríamos que eso, vamos, es algo sobrenatural que se explica desde el momento en que lo imposible acontece entre nosotros. Los ejemplos de lo fantástico están en la literatura desde sus más incipientes orígenes, pero para tipificar algo como fantástico es necesario hacer un uso de razón. Es necesario tener un concepto de razón lo suficientemente desarrollado como para segregar lo fantástico de lo real, porque lo fantástico es una anomalía de lo real. Pensemos, por ejemplo, en las narraciones de Kafka. Es decir, normalmente nadie se acuesta por la noche siendo un ser humano y se levanta por la mañana siendo una cucaracha o un insecto. Es decir, lo que le pasa a Gregorio, el protagonista de esta novela, no suele ser normal.
de tal manera que lo fantástico siempre se construye cuando lo imposible penetra en la realidad, y la realidad es aquello que es operatorio dentro del mundo en el que vivimos nosotros. Ahora bien, si esto es lo fantástico, cabe preguntarnos qué es lo maravilloso. La diferencia entre lo uno y lo otro en la teoría de la literatura, siguiendo a David Roas, que es sin duda el más autorizado en este contexto, y compartimos la tesis con él, porque es una tesis que coincide con lo que el materialismo filosófico diría al respecto. Lo maravilloso se produce cuando la norma es lo extraordinario. Es decir, en un mundo donde alguien puede cortar cabezas a dragones, puede andar sobre las aguas o puede transformarse en una cucaracha cotidianamente, y eso es la norma, ahí estaríamos adentrándonos en el ámbito de lo sobrenatural aceptado, es decir, de lo maravilloso. Pero cuando estas alteraciones y estos cambios no forman parte de lo normal, sino que se constatan como una anomalía que incluso pone en riesgo el sentido de la razón humana, porque la razón humana no solo no permite explicar estos hechos, sino que además los reconoce como insolubles dentro del racionalismo, ahí sí se produciría lo fantástico. Un ejemplo muy curioso en este punto, y es un ejemplo cinematográfico, pero que sirve para ilustrar este hecho, es el de la película del Exorcista, que probablemente todos hemos visto una o varias veces. Lo que sucede en la película del Exorcista se interpreta abiertamente desde lo fantástico, porque el hecho de que una criatura, una niña, aparezca como poseída por un demonio, pues evidentemente no forma parte de lo sobrenatural, porque normalmente no aceptamos que existan demonios entre nosotros, y menos que puedan intervenir y ocupar el cuerpo físico de un ser humano. Si a esto añadimos que en esa película el policía lo único que hace es solicitar autógrafos por su interés por el cine a la madre de la criatura, pues nos encontramos con que aquí la ficción pierde su implicación sobre la realidad, porque ningún país, ningún ordenamiento jurídico puede detener la investigación de un cadáver, de una muerte de un ser humano, porque la policía constate que efectivamente el demonio ha intervenido en el cuerpo de ese ser humano. Quiero decir, eso no tiene sentido. Por esa razón, en la película, digamos, todo se queda en el ámbito de lo fantástico, es decir, de un hecho anormal que amenaza los dictados, los criterios, los fundamentos de la razón. Y además es un hecho que el racionalismo humano no puede controlar, y por esta razón este hecho se plantea como una, entre comillas, digámoslo, amenaza al racionalismo humano. Otra cuestión será, y no es aquí objeto de discusión porque ya nos rebasaría, sería el llamado realismo mágico, que es la versión hispanoamericana, eso sí, de conceptualización europea, ya que se conceptualiza en 1925 por un teórico de la literatura alemán, de lo fantástico. Es decir, es la versión de lo fantástico ya en un contexto completamente pacifista, familiar, incluso relativamente aséptico y estoico, por supuesto siempre fabuloso, de lo que puede ser un acontecimiento extraordinario. Se resume esto también en la frase de Madame de Fon, es decir, no creo en los fantasmas, pero les tengo miedo. Es decir, cuando el problema se reduce exclusivamente a una experiencia psicológica, es decir, sabemos que no existen los fantasmas, no hay en M1 fantasmas, no hay formas incorpóreas, ¿verdad?, pero les tengo miedo. Es lo que viene a reducirlo todo a una experiencia psicológica más o menos temible. Estos hechos van a estar muy presentes en los ejemplos que dentro de un momento vamos a ver a propósito de lo que aquí se llamará la literatura primitiva o dogmática, que es el primer estadio de la genealogía de la literatura, que vamos a anunciar dentro de un momento, pero ya adelanto algunos de sus componentes. En el romanticismo, no todo esto se limita a la época del siglo VIII antes de nuestra era, a la época más antigua o primitiva. En el romanticismo, todo lo relativo al misterio, a lo fantástico y a lo sobrenatural adquiere una presencia enormemente importante, pero la adquiere como motivo estético. ¿Por qué? Porque tras la experiencia de la Ilustración europea, la razón, el racionalismo que ha tipificado y ha colocado a casi todas las cosas del entonces mundo conocido en su sitio, ha excluido de la operatoriedad del mundo la presencia de los fantasmas. Es decir, ya no creemos en fantasmas después del siglo XVIII, pero es que ni siquiera la Iglesia Católica cree en los fantasmas después del siglo XVIII, con quienes hasta entonces sí había convivido.
hasta cierto punto en algunas de sus facetas estéticas o populares, desde la Santa Compaña hasta la brujería medieval. Claro que a la Iglesia le interesaba más que a ninguna otra institución mantener viva la brujería medieval para que los vecinos se culparan a sí mismos de los problemas que tuvieran y no culparan a la monarquía o al papado de estos problemas. Es la tesis de Marvin Harrison, en definitiva, en estos contextos. Pero ¿qué es lo que ocurre entonces cuando el romanticismo rehabilita todo este interés por lo fantástico, lo sobrenatural, lo misterioso, lo grotesco? ¿Qué es lo que sucede? Sucede que el romanticismo está utilizando la razón, el racionalismo del siglo XVIII, para hacer más sofisticado todo lo relativo al misterio. Es que el misterio del romanticismo es un misterio de diseño, es que es un irracionalismo de corte y confección. Es decir, es un racionalismo muy bien hecho, muy bien pensado. Claro, ¿por qué? Porque es un irracionalismo que está fabricado por la razón, por el logos, en definitiva. Es decir, todo lo que el racionalismo del siglo XVIII ha aprendido lo utilizan después los artistas del siglo XIX, los románticos, para componer el misterio, lo grotesco, lo fantástico, de forma muy sofisticada, de forma muy afinada, muy sobresaliente, y esto evidentemente hace que la literatura fantástica adquiera, con los relatos de Hoffmann, sobre todo en el mundo anglosajón, sobre todo en el mundo germano, una brillantez y una luminosidad de la que hasta entonces carecía. Toda la cantidad de visionarios que aparecen en el romanticismo, diciendo que renuncian a la razón, afirman absolutas mentiras, porque lo que están es precisamente utilizando la razón que les brindó el siglo XVIII para hacer obras literarias, obras pictóricas, obras estéticas, obras escultóricas incluso, donde la razón sirve, insisto, a un irracionalismo de diseño. Es decir, la razón siempre está al servicio de la inteligencia humana y todo lo que hace el ser humano significa, y todo lo que significa es producto de la razón. Incluso hasta cuando la razón se disfraza de sin razón, de irracionalismo. Evidentemente, con toda esta hormonación de la capacidad creativa del ser humano, lo que se está gestando es la idea de inconsciente. La idea de inconsciente, que es como un gran obrador, ¿verdad?, como un gran horno donde se están elaborando una serie de figuras que, primero por parte de Nietzsche y después por parte de Freud, van a adquirir un soporte enormemente seductor, porque es que del inconsciente se enamoraron durante décadas, bueno, durante todo el siglo XX, montones de individuos que, como encontraron en el inconsciente la posibilidad de hablar de cualquier cosa sin necesidad de verificarlo ni justificarlo, pues ahí tenían un campo abierto completamente. Pero el inconsciente es fruto de la razón humana, es decir, Freud llega a la elaboración de este concepto después de haber pensado mucho, pero pensado conforme a sus propios intereses. El libro que en última instancia, de los últimos libros que se han publicado a este respecto, que todos conocemos, es el de Michel Onfray, sobre la deconstrucción, sobre la destrucción, sobre el abatimiento del mito freudiano. Pero bueno, no necesitábamos este libro, muchos de nosotros, para darnos cuenta. Karl Popper ya se dio cuenta de esto, siendo un contemporáneo de Freud, que aquello no tenía ninguna consistencia por ninguna parte. Pero era muy seductor y atraía a mucha gente y además era muy rentable, porque uno podía decir lo que quería echándole la culpa al inconsciente y a ver si el inconsciente le iba a decir que no. O sea, eso es como echarle la culpa a Dios o al diablo, ¿no?, en ese sentido. Pero todos los recursos para objetivar lo inconsciente, lo imposible o lo irracional brotan siempre de la razón. El ser humano no hace nada ajeno de razón. Incluso la locura no es más que es un uso patológico de la razón humana. Insisto, los locos pueden perder la cordura, pero no la razón. Siempre articulan sus disposiciones y sus pensamientos a partir de una pequeña dosis de razón, que es la suficiente como para mantenerlos activos. Ahora bien, es una razón patológica, claro, porque no es normal construir una fábrica para matar gente, como un campo de concentración, como fue Auschwitz. Es decir, eso es un uso patológico totalmente de la razón, de una razón que tiene sus raíces pues, en el luteranismo, por ejemplo, que es lo que, como sostiene el profesor Gustavo Bueno, además es así, es evidente, que eso conduce empezamos siendo luteranos y acabamos siendo nazis, ¿no?, en ese contexto. Goya, un pintor de referencia, lo expresó perfectamente en muchas de sus leyendas o textos con los que ilustraba los caprichos. Y cito uno especialmente importante, el Capricho 43. El Capricho 43 de Goya tiene una leyenda mal interpretada en ocasiones por los enemigos de la razón. Los enemigos de la razón son los que más la usan, precisamente para los sofistas, que razonan pero mal.
pero bien para sus intereses, pero mal para la sabiduría, mal para el conocimiento. Goya dice, la fantasía abandonada de la razón produce monstruos imposibles. Eso es evidente. Pero unida con la razón, es madre de las artes. Es una frase con la que podemos estar, los racionalistas podemos estar perfectamente de acuerdo con esto. Es decir, si nos disociamos de la razón, el resultado es un disparate. Pero si asociamos a la razón la imaginación creativa, el resultado pueden ser las diferentes bellas artes, en la medida en que participen de un desarrollo racional. Lo que sí es cierto es que la ficción implica una disociación de lo no operatorio, y que cuando los dioses, lo luminoso, los agentes, ¿verdad?, mitológicos y luminosos sobre todo, se disocian de la realidad operatoria, ¿verdad?, entonces entran a formar parte de la ficción literaria. Por eso he insistido muchas veces en que la literatura es el gran cementerio de las divinidades, porque cuando alguien entra en la literatura es porque operatoriamente está muerto, está vivo en la estructura de la ficción, pero está segregado de la realidad operatoria. Es decir, Don Quijote no puede aparecer aquí. Y Dios tampoco, el Dios del veterotestamentario, del Antiguo Testamento tampoco, por fortuna para él, que se sorprendería de conocernos, y para nosotros, que nos ahorra el favor de tener que saludarle. Y quiero decir que ¿esto qué exige? Pues exige que hay que salir del lenguaje para interpretar la literatura, porque no podemos interpretar la literatura exclusivamente desde el lenguaje. Esto puede parecer una aberración para los filólogos, pero es que si reducimos todo al lenguaje, bueno, estamos como los filósofos analíticos, si lo reducimos todo al lenguaje, pues entonces tendríamos que prescindir de la realidad. ¿Qué es lo que hacen los posmodernos? Los posmodernos, como Derrida, dicen todo es texto. Muy bien, él dirá que todo es texto, pero yo no sé si él era consciente cuando decía esto que lo que estaba era planteando el monismo axiomático de la sustancia, en términos de Tales de Mileto, todo es agua. Bueno, eso lo puede decir Tales de Mileto desde un pensamiento presocrático, estamos de acuerdo, pero no se puede decir eso a finales del siglo XX, diciendo que todo es texto, porque si todo es texto, entonces nada es texto. Cuando una parte es el todo es la nada. No podemos decir que todo es Dios, o como decía Freud, todo es sexo. Claro, si todo es sexo es que hay algo que funciona mal, evidentemente, porque si no sabemos distinguir lo uno de lo otro es que tenemos un problema, como de hecho sin duda lo tuvo Freud, ¿no? Y además les hizo la Pascua a sus lectores, porque muchos de quienes lo leyeron creyeron que él decía la verdad, con lo cual acabaron con unos problemas psicológicos mayores de los que tenían antes. Es decir, no podemos afirmar que todo es texto, porque eso implica, insisto, situarnos en una especie de monismo axiomático de la sustancia y reduciríamos M, el mundo, la materia ontológico general, la reduciríamos a texto. Es decir, eso es una reducción materialista de primera categoría. Es decir, todo es texto, eso es imposible. ¿Cómo va a ser todo texto? Entonces, Auschwitz fue un texto, la Guerra Civil Española fue un texto en el que mueren 1 millón de personas. O sea, eso no es serio, eso no es serio absolutamente. Eso es un hiperformalismo, una hipóstasis de la forma donde la materia es igual a nada, ¿no? De ahí que, como decía Nietzsche, lo que importan son las interpretaciones y no los hechos. Bueno, pero eso es retórica, eso es hacer de la filosofía una retórica, pero la filosofía es una relación racional de ideas que tienen un fundamento material, porque si no hay un fundamento material, entonces es una terapia de grupo lo que hacemos, entonces podemos entrar en éxtasis todos y tal, pero para eso no se hace una universidad, o tal vez sí, pero esto era antes de Bolonia. Entonces, la literatura pone la ficción al servicio de la razón, indudablemente, y por tanto hay que salir del lenguaje para interpretar la literatura. No podemos reducirlo todo al lenguaje, porque la literatura es superior e irreductible al lenguaje, desde el momento en que convoca ideas, sistemas de ideas que tienen un fundamento material. Vamos a entrar ya en el último apartado antes de abordar los 4 estadios de la genealogía de la literatura, que es la guinda del planteamiento, o menos yo creo que es la guinda, ácida además, porque estos no son temas agradables, es decir, no son temas agradables porque esta genealogía de la literatura en definitiva es casi como un viaje dantesco, donde cada obra literaria se le asigna un papel, y habrá algunos intérpretes y algunos autores que no les gustará el papel que aquí se les asigna, pero esto no está hecho para satisfacer emociones, sino para someter las cosas a crítica. Entonces, ¿cuál es el último apartado antes de entrar? El último estadio que tenemos que darle, el que afectaba a la definición de literatura que dimos ayer en el último tramo. Es decir, ayer habíamos definido la literatura como una construcción humana libre que utiliza signos lingüísticos a los que añade un valor estético y confiere un estatuto ficcional. Y esto es lo que vamos a ver ahora, que se sitúa en un proceso comunicativo pragmático y social, expandido geográficamente en el espacio
históricamente a través del tiempo y siempre en el seno de una sociedad política. Ya digo que la literatura es inconcebible al margen del Estado. En una tribu no hay literatura, en una tribu hay manifestaciones antropológicas, pero hasta que no llega el antropólogo, el colonizador, no dice esto es lo que nosotros, los civilizados, llamamos literatura. En ese sentido, es decir, los aztecas no son conscientes de que sus tradiciones orales pueden ser literarias, hasta que vienen los colonizadores, los antropólogos, los invasores en el tiempo, en el espacio, y éticamente, según la terminología de Pay, que luego usa el profesor Gustavo Bueno en Nosotros y Ellos, éticamente interpretan esos materiales émicos desde las coordenadas del imperio, de la cultura invasora. Por eso la literatura comparada siempre es una intervención ética de un sistema literario en otro que es envuelto, que es intervenido por él. Y que resulta legible en una historia de las literaturas comparadas, en definitiva. Es decir, la aportación que el materialismo filosófico puede proporcionar a la literatura comparada es enorme, tan enorme que desde mi punto de vista es la única posibilidad de desarrollar este ámbito disciplinar dentro de la teoría literaria, que es la literatura comparada, de una manera mucho más original de las que hay al uso, que naufragan y perecen todas en una especie de posmodernidad muy absurda, porque como en varias ocasiones he dicho, la literatura comparada se basa en la figura gnoseológica de la relación, porque la literatura comparada procede relacionando términos. La Divina Comedia la podemos comparar con el Ulises de James Joyce, por ejemplo, o el Quijote lo podemos comparar con los años de aprendizaje de Wilhelm Meister, de Goethe. Es decir, estamos a partir de términos estableciendo relaciones, por lo tanto construimos modelos. Es el modo científico del modelo, según la teoría del cierre categorial del profesor Gustavo Bueno. Bien, pero lo fundamental aquí es la relación, pero la relación no como figura retórica, de una mera comparación, esto me gusta más que aquello, eso es emotivo completamente, sino la relación como figura gnoseológica, es decir, fundamentada de manera lógico-formal y lógico-material en hechos materiales concretos, en materiales literarios concretos. Entonces, ¿qué sostiene la posmodernidad en literatura comparada? Una cosa simpaticísima. La posmodernidad considera que todas las culturas son iguales. Es decir, es una ontología equivocista. Todas son iguales. Por lo tanto, todas las literaturas son iguales. Estupendo. Entonces, ¿cómo desde la posmodernidad se puede ejercer la literatura comparada? Si todas las literaturas son iguales, no hay nada que comparar. Claro, es que no son conscientes ni de sus propias ridiculeces, lo cual es lo más sorprendente que hay, porque no hay nada más paradójico ni más oximorónico que una literatura comparada planteada en términos posmodernos, insisto, porque si todas las literaturas son iguales, es que no hay nada que comparar. No hay relación posible, porque si A es igual a eso es un principio de identidad pleonástico, no tiene ningún sentido. Es imposible que todas las literaturas sean iguales, porque ni todas las lenguas son iguales, ni todas las culturas son iguales. Hay una relación dialéctica y dada en simple que unas se pueden comparar con otras en tales o cuales condiciones, pero ese principio de isovalencia absoluta es de una ridiculez extraordinaria. Es decir, si son conscientes de lo que dicen, son unos farsantes, son unos sofistas, y si no, son simplemente unos ignorantes. Entonces, no hay que buscar nuevas palabras para designar este hecho, pero lo que es sorprendente es que tanto los sofistas como los ignorantes estén ocupando cátedras académicas, ya no hablo en las universidades españolas, sino en las universidades norteamericanas, europeas, de cualquier parte. Es decir, en España siempre ha habido un complejo difícil de asumir acerca de que en el extranjero eran mejores que nosotros. Bueno, eso ocurriría cuando los españoles no viajaban masivamente al extranjero, porque desde el momento en que se ha visto lo que ha ocurrido en Bolonia, es decir, lo que ha ocurrido en Bolonia no es más que una intervención por parte de un modelo de universidad franco-alemana y angloamericana para destruir un modelo de universidad mediterránea, que era precisamente la fundamentada por Napoleón, con la explosión, digamos, jacobina y la institucionalización de determinados saberes académicos que han concluido pues, con el final del siglo XX. Es decir, lo que venga ahora en el futuro, Dios sabrá lo que es, o quienes sean, pero desde luego será algo completamente estéril, porque el objetivo de la universidad, que es la preservación de conocimientos existentes, creación de conocimientos nuevos y preparar a la persona para el trabajo, es algo que no se cumple desde hace décadas, en sentido estricto.
Esto afecta directamente a lo que es la pragmática de la comunicación literaria, geográficamente, históricamente y políticamente, porque, insisto, al margen de un Estado no puede haber literatura y aún menos puede haber una enseñanza de lo que la literatura es, una enseñanza que tendrá que ser necesariamente crítica, porque la literatura no está hecha para calmar emociones o para que la gente se sienta feliz. Eso es un uso completamente emotivo y emocional de la literatura, de la misma manera que la filosofía no se hace para conseguir terapias de grupo, sino precisamente para penetrar las ideas, conocer sus causas y fundamentos materiales y, lo que es más importante, para transformar la realidad, no para interpretarla solamente, que esto es un pensamiento estrictamente marxista. Es decir, como decía Marx, la mayor parte de los filósofos han interpretado la realidad, pero no la han transformado. Lo que hay que hacer es transformarla. Y la posmodernidad lo primero que viene a decir es que hay que vivir en las interpretaciones, porque los hechos son inasequibles, bueno, serán inasequibles a ellos, porque eso no oculta más que una declaración de absoluta impotencia para enfrentarse a lo que la realidad es, en ese sentido, impotencia y abulia, por supuesto. Entonces, en el ámbito de lo que es la pragmática, la historia y la política, vamos a analizar estas tres dimensiones muy puntualmente, muy brevemente, acudiendo a los procedimientos, a los instrumentos que nos proporciona el materialismo filosófico, tal como está expuesto en la obra del profesor Gustavo Bueno, sobre todo en la teoría del cierre categorial y en muchas otras obras que se van a ir mencionando aquí. Al menos yo tengo aquí mencionadas en la bibliografía que utilizo. Vamos a acudir a las esencias plotinianas. Para señalar, ante todo, de nuevo en esto de la pragmática, en la cuestión de la pragmática literaria, en la historia y en la política, un núcleo pragmático. ¿Por qué? Pues porque desde el primer momento, en el nacimiento de la literatura, desde el primer momento ha habido siempre una fuente emisora o autor, una construcción literaria oral o escrita, unos oyentes o auditores o receptores y unos rapsodas o unos intérpretes. Es decir, estas figuras históricamente han experimentado transformaciones. Hemos pasado del orante al rapsoda, hemos pasado del autor al dramaturgo. Cada uno de ellos ha podido tener un papel. Hemos pasado, digamos, del amanuense al copista, al impresor, al editor, al autor de CDs o de textos informáticos. Hemos pasado de las tablillas de cera a las tablillas informáticas, a las tabletas informáticas, que curiosamente casi remiten a un concepto basal, ¿verdad? En definitiva, conservan esa forma de tableta, de tablilla, de las enceradas en Babilonia hasta las fabricadas ahora por las diferentes empresas que se ocupan de ello. Pero nuclearmente hablando siempre han estado presentes estas cuatro figuras: el autor, la obra, el lector y un intérprete o transductor, que ahora vamos a definir inmediatamente lo que es la transducción. Ese núcleo pragmático se ha desarrollado en un cuerpo histórico y también geográfico, porque el tiempo necesita espacio y el espacio necesita tiempo. Es decir, se han desarrollado históricamente y se han desarrollado tomando la infraestructura que ha generado sobre todo el continente indoeuropeo, es decir, en este contexto, pero se han ido desarrollando a través de un cuerpo social que se ha objetivado en casi todos los casos y aspira a hacerlo en un cuerpo político, en un Estado, con toda la intervención de los diferentes estamentos y organismos que tiene un Estado, con un desarrollo institucional. Y por supuesto este cuerpo político, ese cuerpo Estado se ha organizado también, se ha desarrollado, se ha desplegado en un curso histórico, de tal manera que tendríamos un núcleo pragmático con el autor, la obra, el lector y el intérprete o transductor. Tendríamos un cuerpo político en una sociedad política y un curso histórico y geográfico en este proceso de expansión. Acudamos ahora. Hemos mencionado el aspecto de las esencias plotinianas, pero acudamos ahora al espacio antropológico nuevamente. Claro, en el espacio antropológico hemos señalado de nuevo su nacimiento en el eje angular, fermentando estos componentes de la literatura en el ámbito del mito, la religión, la magia, con una graduación de racionalismo que será el dado, el asequible en cada una de estas culturas, en cada uno de estos contextos, pero en condiciones, digamos, magmáticas, nebulosas, relativamente indefinidas, que podemos definir en la medida en que los especialistas de cada ámbito puedan reconstruir mediante las reliquias y los materiales históricos, pues los documentos, los textos, los materiales de que disponemos. Pero a este nacimiento angular tenemos la expansión radial, es decir, que pasamos de la oralidad a la escritura. ¿Por qué? Porque la literatura necesita preservarse por escrito, porque no es posible atesorar en la memoria oral los diferentes textos y registros literarios, porque el rapsoda en un momento dado es una figura anticuada. Ya se necesita el copista, el amanuense, es decir, se necesitan las bibliotecas. El bardo, que es una figura mítica, en realidad ya no puede operar, no puede funcionar en una sociedad moderna, donde ya se necesita la figura del humanista,
alquimista, ¿verdad?, del que recopila esos materiales, los administra, los transmite no oralmente de generación en generación, sino a través de la academia, a través de una institución que filológicamente, filosóficamente, exegéticamente se dedica a la preservación, a la conservación de todo esto. Y por otro lado, esta expansión radial que empieza pues, en la oralidad y termina en las tabletas informáticas, requiere también, dado por su desarrollo, que estas cuatro figuras, el autor, la obra, el lector y el intérprete o transductor, claro, en el seno de una sociedad política adquieren un desarrollo impresionante, pues estas cuatro figuras ya se convierten en las figuras que cierran circularmente, cierran en el seno de una sociedad política todos los, podríamos decir, los 4 puntos cardinales de los materiales literarios. Es decir, todo material literario existente se puede ubicar, se puede insertar, se puede interpretar dentro de una de estas 4 categorías, porque el verso endecasílabo es un concepto que forma parte de la obra, de una obra literaria. El término Cervantes es un concepto que forma parte del término autor. El término Américo Castro es un intérprete traductor de obras literarias. Borges, como lector de la Divina Comedia, es un lector que objetiva su interpretación como lector en los 9 ensayos dantescos, por ejemplo. Quiero decir que la totalidad de los materiales literarios real y efectivamente existentes siempre se pueden codificar o situar dentro de alguno de estos 4 grandes elementos, de una manera que será lo suficientemente eficaz como las capacidades del intérprete o de los recursos instrumentales y metodológicos que utilice le permitan, pero conste que utilizando los métodos que ofrece el materialismo filosófico, sobre todo en los volúmenes de la teoría del cierre categorial, el campo que se puede, digamos, articular en este contexto es enorme, porque ahí está todo, ahí está realmente todo y, bueno, se puede desarrollar, se puede discutir, se puede expandir, pero la base y el referente es este. Entonces, claro, cuando nos encontramos en el mundo moderno, en el mundo contemporáneo, con individuos que lo que proponen es una lectura angular de los materiales literarios, una reducción a lo angular en los materiales literarios, a lo luminoso, a lo mitológico, esto hay que discutirlo, porque, insisto, acabaríamos impartiendo una asignatura que se llame interpretación oracular de textos literarios, donde el profesor sería un tipo que llegaría a clase con una bola de cristal, ¿verdad?, o haciendo sesiones de espiritismo, y no descarto que esto se dé más o menos así en algún momento dado. Y entonces digamos, bueno, vamos a saber cuál es el significado profundo, dicen ellos, profundo, ¿verdad?, del Quijote o de Cervantes. Entonces entramos en trance colectivamente, nos cogemos de las manos, invocamos ahí un espíritu, apagamos las luces y tal y cual, y esperamos que de esa ridícula situación salga el significado profundo del Quijote. O sea, es una cosa absurda. Es una cosa absurda, parece ridícula porque lo estoy ridiculizando abiertamente, pero ahora voy a leer un fragmento de la obra de Jung, de la obra que se titula Poesía y Psicología, de 1930, y ahora a ver quién me dice que lo que yo acabo de ridiculizar aquí no es en términos retóricamente sofisticados lo que está diciendo Jung, porque Jung dice esto, y cito, de Psicología y Poesía de 1930, 1930, es decir, no son las obras de arte las únicas que nacen del reino de la noche. El reino de la noche y las 12 en el reloj, el Beato Sillón de Guillén, que está en pleno mediodía, no es una obra de arte, entonces, del reino de la noche. Del reino de la noche proceden también las palabras de los videntes y los profetas. Reino de la noche o del día. Los caudillos y los iluminados. Es decir, estamos, digamos, vindicando para la literatura un contexto pues, nocturno, pseudorromántico, es decir, donde habita la verdad, ¿no? Es decir, la verdad no habita en la luz, en la razón, sino en apagar las luces, en renunciar a la razón. Además, esta esfera de las sombras, son todo metáforas. Esfera de las sombras, esto es una metáfora de genitivo, esfera de sombras. Podríamos decir sombras de esfera o cualquier cosa que tendría el mismo sentido, es decir, ninguno. Por misteriosa que nos parezca, no es nada originado, sino algo que se conoce desde tiempo inmemorial y a lo largo del mundo. Bueno, desde tiempo inmemorial no, desde que hay una razón que lo haga legible, porque si no, ¿cómo sabemos que eso es sombra? ¿Verdad? O sea, que el frío existe desde que hay un concepto que permite identificar algo como frío, pero no desde tiempo inmemorial. Es simpático esto. Para el hombre primitivo, como si el hombre primitivo fuera una cosa, vamos, hecha para siempre y tal. Esta esfera es parte integrante y evidente de su imagen del universo. ¿Y qué imagen del universo puede tener el hombre primitivo si no conoce más allá de los límites de su tribu o del ámbito de la zona en la que caza? Ni nada más que esto, ¿no? O sea, imagen del universo. Lo que ocurre es que nosotros la hemos eliminado por miedo a la superstición y a lo metafísico. Es decir, nosotros, que usamos la razón, estamos acomplejados
porque tenemos miedo al más allá, el miedo a lo metafísico, el miedo a la superstición. O sea, es decir, nos acusa a los racionalistas de acomplejados, ¿no? Pues claro, eso es fundamental, es decir, usted está enfermo y no lo sabe, usted tiene un complejo de Edipo y no lo sabe, si no lo sabe es aún peor todavía, porque lo tiene más agravado, etcétera, etcétera. Ellos no, ellos están exentos de todo, son los mediums de todo este asunto y además son los que formulan una estética de la interpretación literaria fuera de la cual no hay nada, una estética completamente irracional donde ellos son los sumos sacerdotes. Lo que ocurre es que nosotros la hemos eliminado por miedo a la superstición, a lo metafísico, para construir un mundo consciente, seguro y fácilmente manejable. ¿Es que el mundo inconsciente es más fácilmente manejable todavía? ¿Manejable hacia dónde? ¿Hacia qué? ¿Con qué fundamento? Pero el poeta, dice él aquí, el poeta ve a veces las figuras que viven en ese mundo tenebroso. ¿Qué figuras son? ¿Quién habita en el mundo tenebroso? Los espíritus, los demonios y los dioses, el misterioso entrelazamiento del destino humano con los designios sobrehumanos y esas cosas no comprensibles que ocurren en el pleroma. Aquí ya los términos que luego va a utilizar Derrida, si no se los inventa, ¿qué más da? No dicen nada, da igual, puede inventar lo que quiera. Es lo que indigna sobre todo a Alain Sokal, cuando dice, bueno, esta gente acude a los conceptos de las ciencias químicas, matemáticas, físicas, para utilizar las nomenclaturas y las palabras de la química para jugar con ellas retóricamente, inventarse cosas que no tienen ni la más mínima posibilidad de existir, porque son conceptos completamente vacíos de contenido. Entonces el pleroma atisba a veces algo que en el mundo psíquico es el terror del hombre primitivo y del bárbaro. No existe cultura primitiva que no posea un sistema desarrolladísimo de ciencias ocultas, una doctrina de las cosas misteriosas que quedan más allá del día humano y que viven siendo objeto de incansables investigaciones desde tiempo inmemorial. Bueno, esto podemos decirlo sobre cualquier cosa, no tiene ninguna repercusión, porque en definitiva, ¿de qué está hablando? ¿Qué está diciendo? Está diciendo que la verdad reside en un mundo donde no hay razón, donde no hay capacidad de discurso, donde lo ilegible es superior. Es el mito rusoniano de que el ser humano, cuanto más ignorante sea, mucho mejor, ¿no? en ese sentido. Esta es una interpretación angular de los materiales literarios, es decir, para conocer lo que la literatura es, debemos renunciar a la razón o tratar de buscar interpretaciones alegóricas en la literatura, donde, bueno, pues en lugar de que nos encontramos con dos perros que hablan, pues esto es, pues no lo sé, la Santísima Trinidad que está dialogando en nombre de la Contrarreforma. Se puede disparatar libremente, no tiene ningún sentido ni ningún fundamento. Esto es lo que yo llamo interpretación oracular de textos literarios. Esto es un disparate. Esto es un disparate total y absolutamente. Vayamos ahora a la pragmática, a la política y a la historia de la literatura, tomando como referencia los componentes culturales, basales, arcaicos y antiguos que señala el profesor Gustavo Bueno en ese punto. Aquí también vemos que se enriquece enormemente la interpretación de la literatura tomando como referencia componentes, conceptos del materialismo filosófico. Nosotros nos encontramos con que hay muchas personas que investigan la literatura, como el ejemplo que acabo de aducir, pretendiendo rehabilitar componentes arcaicos de las culturas. Entonces, acudimos a componentes arcaicos de una cultura, los rehabilitamos y los utilizamos como instrumentos para analizar textos literarios. Entonces, bueno, pues podemos utilizar el canto de las aves, ¿verdad?, la ornitoscopia, para ver qué significa el cantar del Cid, con los actores mudados, ¿no?, que aparecen al comienzo, cualquier historia de estas. Podemos utilizar la bola de cristal para ver el sentido oculto de los milagros de Nuestra Señora, de Gonzalo de Berceo, en lugar de utilizar la teología, que son los códigos con los cuales Berceo construye, digamos, muchas de las obras del Mester de Clerecía, en definitiva. Entonces, claro, los elementos arcaicos nos pueden conducir a rehabilitar la bibliomancia. Entonces vamos a abrir un texto por una página al azar y vamos a ver qué es lo que en realidad estaba pensando Berceo cuando escribía esto. Bueno, pues como prescindas de la razón teológica, que es la que toma Berceo de referencia, para esto vas a disparatar completamente en ese contexto. Entonces, la interpretación de conjuros, de ornitoscopias, de chamanismos, de todo este tipo de cosas, no puede considerarse como algo serio una interpretación literaria contemporánea. Y hay mucha gente que lo está proponiendo directamente. Ayer yo ponía el ejemplo de alguien que trataba de interpretar Cien años de soledad como un libro sagrado, como un libro que contenía valores sagrados. O sea, ¿dónde vamos? Entonces, esto es el pensamiento laico, esto es el pensamiento profano, esto es el pensamiento que trata de ser una alternativa, ¿verdad?, al pensamiento débil contemporáneo. Esto es una regresión de la razón completamente.
De tal manera que lo que hacen estas interpretaciones que rehabilitan componentes arcaicos no es más que hormonar la interpretación psicológica de la literatura de espaldas a la razón. Esto no son más que hormonas muy inadecuadas para la interpretación literaria. Esto es hormonar el cerebro de estudiantes y de profesores para estas cuestiones. Luego están los componentes antiguos. Los componentes antiguos, yo incluso me atrevería ya casi a calificar al libro de un componente antiguo, es decir, componentes culturales de culturas antiguas que tienen prevalecencia todavía en la nuestra. El libro como concepto, es decir, un conjunto de hojas encuadernadas, que va desde el códice hasta los manuscritos, etc. La idea del libro, la idea de una recopilación de hojas encuadernadas en uno de sus laterales, por así decirlo, ¿no? Es decir, esto ya remite más bien a un objeto físico, a un M1, podríamos decir, mientras que la rehabilitación de lo arcaico discurre sobre todo en una reducción psicológica, fenomenológica. Esto atendería a un concepto más bien físico. Y luego, por otro lado, tendríamos los componentes basales. Los componentes basales ya son muy importantes en la interpretación literaria, porque si tratamos de identificar cuáles serían los componentes basales a los que me voy a referir, son sobre todo conceptos. El concepto de endecasílabo es antiquísimo, el concepto de verso es antiquísimo, el concepto de fábula tiene su origen en Aristóteles. Quiero decir que hay conceptos en la teoría de la literatura que son basales, pues porque están ahí desde el comienzo mismo de la teoría de la literatura. Es decir, el concepto de fábula es un concepto que debemos a Aristóteles, a la poética de Aristóteles, y que sigue plenamente operativo desde entonces hasta hoy. Hemos podido discutirlo, por supuesto, claro, se puede discutir, se puede matizar, se puede analizar. No así el concepto de mímesis, es decir, hoy día nadie cree que está imitando al componer un poema imitando la naturaleza, porque eso estuvo vigente, digamos que fue basal hasta el siglo XVIII, pero hoy día ya es un componente antiguo, podríamos decir, o arcaico, es decir, pertenece a la arqueología de la teoría de la literatura, pero no así el concepto de fábula, no así el concepto de canon. El concepto de canon literario, claro, ¿qué es un canon literario? Un canon literario es un sistema de normas objetivadas que disponen la construcción, la interpretación y la comunicación de unos materiales literarios. El concepto de canon es un concepto basal, es un concepto en el que están preservadas las características, no diré esenciales, pero sí, no diré esenciales, aunque podría decirlo, pero no quiero ser chulo en este contexto. Quiero decir, vamos a decir que son fundamentales para definir lo que son una serie de características que están presentes desde el origen del tema, de lo que es la definición de la literatura. Y en el concepto de canon no se puede definir aisladamente. Es decir, el concepto de canon no es un concepto que digamos, canon es un sistema de normas objetivadas y ya está. No, aquí nada se define aisladamente, las cosas están relacionadas unas con otras, a veces de forma paralela, otras de forma dialéctica. Pero al concepto de canon, que es un concepto muy crítico porque se ha negado, se ha discutido, sobre todo en la filología, en el ámbito de la teoría de la literatura, al concepto de canon se llega a través de muchos siglos, en muchos años de historia. Entonces, yo el concepto de canon en teoría de la literatura lo defino por relación a otros dos conceptos, que son los de paradigma y los de prototipo. Estos conceptos están tomados naturalmente de la teoría de cierre categorial y de los ejes, los sectores del eje pragmático del espacio gnoseológico, y ahora explico esta relación. El concepto de canon es fundamental en literatura comparada, y es un concepto basal, porque en él, insisto, se preservan las características de lo que la literatura es, históricamente y más aún, genealógicamente. ¿Por qué? Pues porque al canon se llega después de que un prototipo se convierte en un paradigma y un paradigma se convierte en un canon. Y explico este procedimiento. En el eje pragmático del espacio gnoseológico, el profesor Bueno nos enseñó que hay tres sectores, que son el autologismo, el dialogismo y el normativo, que establece pautas de comportamiento gnoseológico. Bien, desde el punto de vista del eje, del sector, digamos, autológico, un individuo construye sus interpretaciones y las somete pues, a concurso o a discusión, vamos a hacerlo así. Bien, desde el momento en que, por ejemplo, Aristóteles constituye en su poética su interpretación de lo que es la tragedia griega, eso en principio puede considerarse como un autologismo, es decir, la interpretación que da Aristóteles. Muy bien. Pero es que llega el Renacimiento y los tratadistas del Renacimiento que recuperan esos textos consideran que lo que dice Aristóteles es significativo de una interpretación literaria que va a ser la que da el clasicismo.
Eso ya se convierte en un dialogismo. Es decir, las normas del gremio de los humanistas dicen que la tragedia es aquello que cumple con una serie de preceptos, de unidades que tiene, pues, lo que hablamos ayer. La fábula, pensamiento, locución, caracteres, música y espectáculo. Por eso la tragedia imita hombres que actúan noblemente, mientras que la comedia imita hombres, seres humanos que actúan innoblemente. De ahí la vinculación de la ética, de la moral, de la ética aristotélica y de la moral que hablábamos ayer puntualmente en un momento dado. Es decir, que estos ya convierten lo que ha sido un planteamiento aristotélico en las normas de un grupo, que es el grupo de los humanistas. Esto con el paso del tiempo constituyó un canon hasta el siglo XVIII, cuando se produce un enfrentamiento entre los antiguos y los modernos, es decir, entre los clásicos y los románticos, y ese canon clásico se discute, y los románticos tratan de imponer un nuevo canon. De ahí la presencia de Madame de Staël en su libro de la literatura, o las obras de Víctor Hugo en Hernani en el teatro. Víctor Hugo pretendía que el teatro iba a ser el género que iba a renovar el modelo del canon clásico antiguo. Se equivocó, en realidad fue la novela. Fue la novela romántica primero y sobre todo la novela realista después. Es decir, en ese punto no fue el teatro. El siglo del teatro fue el siglo XVII y fue un siglo español. El siglo de la novela fue el XIX. Fue ya el XIX. El siglo XX fue el del cine y el del XXI será el de Internet, muy probablemente, en ese contexto. Pero cuando una determinada interpretación rebasa la voluntad del yo, rebasa la voluntad del individuo porque fertiliza en un grupo, ese prototipo se convierte en un dialogismo. Y cuando el dialogismo adquiere el estatuto de norma, ¿por qué? Pues porque convence, por ejemplo, a un imperio, convence a un Estado, y se establece como norma, eso ya un canon. Es decir, no se puede combatir el canon occidental, porque el canon occidental tiene 5 o 10 siglos de historia, según donde queramos poner el comienzo de esto. Entonces, cuando alguien dice, es que vamos a construir un canon feminista, pues no puede haber un canon feminista nunca, porque eso es un paradigma, eso designa la idea que tiene un grupo de gente acerca de lo que es la literatura. Pero solamente podría haber un canon feminista cuando hay un Estado feminista. Un Estado feminista. Solamente puede haber un canon vegetariano, ¿verdad?, o un canon ecológico cuando el modelo de obra literaria sean las bucólicas de Virgilio, que sería la única literatura ecológica que me cabe a mí en la cabeza mencionar, pero claro, todavía no hemos llegado a esto. Cursos de literatura ecológica, todo se andará, esto es cuestión de tiempo. Estoy dando ideas, además, porque con los nuevos planes de estudio, pues una interpretación oracular de textos literarios, una literatura ecológica donde se escriban las Georgias y las bucólicas de Virgilio y los 7 libros de Diana, de Jorge de Montemayor, la Galatea de Cervantes, eso es una literatura ecologista, pero por completo, ¿no? Ahora que se lleva tanto esta cuestión. Entonces, claro, quiero decir que para que algo llegue a constituirse en canon, es necesario que como sistema de normas objetivadas concite la confederación de determinados grupos. Es decir, el sistema de conducción es un canon asumido por todos, pero si cada uno condujera como le diera la gana, es decir, si las normas de conducción fueran un autologismo, la conducción sería imposible. En definitiva, lo que hace Lutero es convertir las normas vaticanas de interpretación de textos, reducirlas al autologismo. Cada uno lee como le da la gana, pero si cada uno lee como le da la gana, entonces no podemos comunicarnos. Es lo que sostiene la posmodernidad. Cada uno interpreta y hace lo que quiere. Bueno, pues entonces la comunicación es imposible. Esa es la mejor forma de evitar cualquier revolución. Si cada uno piensa en lo que le da la gana, entonces, ¿cuál es el objetivo común? No hay ninguno. Eso es lo que siempre quiso la derecha, tener una izquierda pacífica. Lo del pacifismo, bueno, el pacifismo ya es otra cuestión, pero la izquierda pacífica es un oxímoron impresionante, o sea, eso no tiene sentido y no es el objetivo que tratar aquí, pero que conste que un canon literario es un sistema de normas objetivadas que se ha impuesto históricamente, geográficamente y que, por supuesto, se ha enfrentado a los autologismos del yo, a los dialogismos del grupo, a los dialogismos del nosotros y los ha rebasado por completo. Es decir, no se puede hacer un mapamundi de Gijón o de Oviedo, es decir, no se puede hacer un canon feminista, eso es ilógico por su propia naturaleza, Ahora, quiero referirme a los paradigmas históricos de la ontología literaria. ¿Qué quiere decir esto? A lo largo de la historia, ayer hablábamos de que situábamos muchos de estos elementos en compartimentos estancos y hay que discriminar esto mucho más. Esto puede tener, estos compartimentos estancos pueden tener, digamos, una aplicación didáctica, comunicativa, inmediata, pero la complejidad del problema rebasa todo esto. Entonces ahora vamos a tratar de apuntar algunas salidas que contextualicen mejor esto. A lo largo de la genealogía de la literatura, a lo largo de la historia de la literatura, es posible señalar
algunos paradigmas históricos. La palabra paradigma personalmente no me gusta, porque me hace pensar en Kuhn y me hace pensar en que la verdad científica tiene una validez caduca dentro de un determinado contexto histórico, fuera del cual ya no sirve, y esto no es exactamente así. Esto no es exactamente así, porque el teorema de Pitágoras sigue siendo tan valioso hoy como cuando se formuló. Es decir, esto no podemos decir, y la tabla de multiplicar sigue siendo tan coherente ahora como cuando se formuló. Es decir, por lo tanto, no podemos llevar al extremo la relatividad de la verdad. Es decir, o sea, la duda de Descartes, como hemos aprendido leyendo a Bueno, se detiene ante la evidencia de las verdades matemáticas. O sea, que eso de que todo es relativo y de que las verdades tienen una fecha de... Bueno, las verdades categoriales están fundamentadas sobre una serie de materiales que no cambian como cambia el tiempo. Eso es otra cosa. Pero el primero de estos paradigmas es el de la poética mimética de Aristóteles. Aristóteles, como ya mencionábamos ayer, en la obra que lleva este nombre, La Poética, presenta la mímesis como principio generador del arte. Es decir, él considera que el arte es una imitación de la realidad exterior, es una imitación de la naturaleza. En este punto, ya lo decíamos, era descriptivista, es decir, el arte describe, va desvelando, va descubriendo, va destapando lo que es la realidad, ¿no? Es decir, en una tragedia, el autor, el dramaturgo, el tragediógrafo, lo que hace es representar la acción de hombres de alto contenido social. ¿Por qué de alto contenido? Porque la tragedia en los nobles expresa una seriedad que en los humildes no expresa, porque los humildes eran materia, ¿verdad?, era combustible de la risa, era materia de un mundo hilarante. El primero que cambia esto es Cervantes, en el Quijote, donde el noble venido a menos, pero noble todavía, hidalgo, es objeto de burlas permanentes, y el villano, que es Sancho Panza, es el que se comporta con mayor seriedad incluso cuando es gobernador, porque ese mundo invertido donde pretenden presentar al villano como ridículo, resulta que los admira a todos porque no se comporta como ridículo. Es decir, los que se comportan como avariciosos, lujuriosos y glotones son los otros, pero no él. Es decir, y donde esto adquiere una expresión mucho mayor es en la Numancia, porque la Numancia, podríamos decir, y perdón por la palabra, es la primera tragedia socialista que hay. Digo perdón por la palabra porque este es un término muy deturpado en la edad contemporánea, pero es la primera tragedia socialista. ¿Por qué? Dicho esto como una boutade, porque las normas de la tragedia exigían que los protagonistas de la tragedia fueran personajes que pertenecían a clases sociales nobles y elevadas, que tuvieran sangre azul, para entendernos, porque estos sentían la desgracia, ¿verdad?, con una seriedad de la que estaban desposeídas las clases bajas. No es lo mismo el sufrimiento de un rey que el sufrimiento de un villano. A este no se le reconoce categoría estética hasta el romanticismo, pero Cervantes, en pleno Renacimiento, sitúa a los protagonistas de la tragedia Numancia como pertenecientes a clases sociales totalmente bajas. Y claro, esto es una novedad en la historia de la teoría de la literatura, una novedad enorme, no lo había hecho nadie nunca. El único que después de Cervantes hace eso en la historia de la literatura europea es el alemán Büchner, el hermano del físico. Georg Büchner compone su tragedia Woyzeck precisamente presentando a personajes humildes como protagonistas de hechos trágicos, de hechos heroicos, por así decirlo. También lo hizo Heinrich von Kleist en su teatro de marionetas, que luego va a utilizar, probablemente sin haberlo leído, Valle Inclán en ese contexto. Todo esto son entramados de literatura comparada que nos remiten a conceptos estéticos que identifican a Cervantes como el que por primera vez utiliza todos estos fenómenos. Es decir, lo que hizo Cervantes con la literatura es algo realmente sorprendente, porque no se da en ningún otro autor, ya no solo en la novela, sino también en el teatro. Entonces, este primer paradigma que tenemos es el de la poética mimética, que está vigente hasta el siglo XVIII. En el siglo XVIII, el concepto de naturaleza se desvanece por completo. Tras la matemática de Newton, tras la filosofía de Newton, esto no se puede sostener. Por lo tanto, la idea de mímesis como imitación no es vigente para explicar el arte. Para explicar el arte, entonces, se utiliza otro concepto alemán, que va a ser el de Baumgarten, la estética. Pero claro, esto es un enorme problema, porque reduce al arte lo esteriliza. El arte es algo que está destinado a ser contemplado nada más. Lo desposee de potencial operatorio. Eso en teoría, porque en la práctica lo sigue teniendo, pero no es legible para los alemanes y los idealistas alemanes y para quienes lo siguen en ese terreno. De tal manera que la creatividad del arte se subjetiviza completamente, y es el autor. A partir de aquí,
surgen las teorías literarias en torno al autor, y las teorías literarias en torno al autor se ceban sobre todo en el positivismo histórico, reducen la interpretación de la literatura a una acumulación doxográfica de datos, de fechas, cuándo nace, cuándo muere, cuántos hijos tiene, qué hizo en su vida. Cuando el psicoanálisis irrumpe en este terreno, se ceba en el autor, cuáles son sus obsesiones, cuáles son sus problemas, y si no los tiene se las inventa, pero lo importante es hablar del autor. Y como nadie puede verificar este tipo de complejos, al psicoanálisis no hay quien lo pare. El psicoanálisis puede atribuir a cualquier autor un complejo de Edipo. ¿Y quién dice que no? ¿Cómo se demuestra lo contrario de todo eso? ¿Verdad? La crítica biográfica, la crítica psicoanalítica, el positivismo histórico fueron las principales disciplinas por las que discurrieron las poéticas de autor alentadas por la epistemología kantiana. Todo se subjetiviza, radicalizadas por el subjetivismo de Fichte en su teoría de la ciencia. Y todas estas cuestiones. Estos siguen siendo descriptivistas, porque lo único que hacen es describir un complejo de Edipo en el autor X. Por ejemplo, Charles Baudelaire, Les Chats, los gatos de Charles Baudelaire. La cantidad de cosas que escribieron sobre los gatos de Baudelaire, bueno, hubiera sorprendido al propio Baudelaire, evidentemente. Marie Bonaparte, Charles Moron, todos ellos dedicándose a hacer unos análisis completamente atractivos sobre los materiales literarios que a la gente le seducía enormemente, porque en el psicoanálisis uno podía decir absolutamente lo que quisiera, porque no había forma de rebatir eso, porque no encontraba resistencia contra nada en el sentido este. ¿Qué ocurre a finales del siglo XIX? A finales del siglo XIX ocurre que el positivismo histórico fatiga, cansa a los intérpretes de la literatura, y entonces comienza a producirse ya lo que se observa como un desplazamiento del autor hacia los demás elementos de la cadena pragmática, de tal manera que el autor deja de ser la base interpretativa más segura y pasa a serlo el texto, la forma, la obra literaria. Surgen entonces los formalismos. Son las teorías literarias que analizan las formas determinadas por su valor funcional en el texto a partir de las múltiples variantes. Esto comienza una vez más en la llamada escuela morfológica alemana de finales del siglo XIX, último cuarto del siglo XIX. Es muy desarrollado por el formalismo ruso. Los formalismos rusos, el primer movimiento, 1910-1920, después se desarrolla en el funcionalismo de Praga, en la glosemática de Jemslev, en el New Criticism norteamericano de la 1940 aproximadamente, en las estilísticas españolas y americanas de Damaso Alonso y Amado Alonso, por supuesto en el formalismo francés, en el estructuralismo francés, con Roland Barthes, Genet, Kristeva, es decir, autores que suprimieron todo menos las formas. Pero claro, incurrieron ya no en una falacia descriptivista, como los positivistas historicistas del siglo XIX, sino en una falacia teoreticista. Es decir, hicieron una hipóstasis de la forma, lo que se denuncia en la teoría del cierre categorial, que lo dice el profesor Bueno, como una falacia teoreticista. Ellos hacen hipóstasis de la forma, y si la realidad está mal, es problema de la realidad. O sea, si algo falla, la realidad está mal, pero la forma no se equivoca nunca. Entonces ellos reducen el lenguaje a la lingüística, a la teoría lingüística, reducen la literatura a una serie de normas de una gramática literaria, entonces, de tal manera que el ser humano es un yo, es un pronombre nada más. Todo se reduce a un formalismo impresionante. Y este formalismo llega a un momento en que resulta agotador. Pero no son capaces de superarlo, aunque los teóricos de la literatura creen que lo han superado. Y de este formalismo, en el año 1967 concretamente, se produce un nuevo desplazamiento de la obra al lector. El año 1967 es el año en el que Hans Robert Jauss pronuncia la célebre lección en la Universidad de Constanza sobre la literatura, la historia literaria como provocación de la ciencia literaria, y donde vindica la figura del lector como la base interpretativa más segura. Claro, esto es una reducción fenomenológica galopante, porque aquí incurren en la falacia, digamos, adecuacionista, que también señala el profesor Bueno en este sentido. Es decir, ellos por un lado hacen hipóstasis de la materia, la obra literaria, y por otro lado hacen hipóstasis de la forma, la capacidad que la mente humana tiene para formalizar los materiales literarios, y después las justaponen, las coordinan, y se quedan tan felices. Se quedan tan felices. O sea, eso es una mistificación de materia y forma hecha cada una a su manera, disociadamente, y después las unen, y lo que sale ahí es un auténtico engendro. Pero no son conscientes de ello, porque reducen el sentido de la literatura luteranamente, porque no es casualidad que Hans Robert Jauss forme parte de la tradición germana de la fenomenología que prácticamente arranca con Lutero. Es decir, el texto tiene el sentido que yo le doy, como los poemas de Valéry. Mis versos tienen el sentido que yo les dé. Bueno, y entonces, vamos, lo que tengo delante en vez de sillas o personas pueden ser dinosaurios o hipopótamos. Eso no puede ser así, porque eso supone prescindir de los hechos
para postular unas interpretaciones que si coinciden con la realidad muy bien, y si no, problema de la realidad, pero mi interpretación no se equivoca. Es el teoreticismo de Popper, es la fenomenología de la que arranca Gauss a partir de Ingarden y sobre todo con un sustrato luterano muy evidente, es decir, lo que yo pienso está por encima de lo que yo veo, de la realidad que tengo enfrente. Solo cuentan las interpretaciones, los hechos nos sirven. Las poéticas de la recepción incurren siempre en una falacia adecuacionista. Pero frente a estos paradigmas, el de la recepción, a finales del siglo XX se produce un nuevo desplazamiento del lector al intérprete o transductor. Y aquí interviene el materialismo filosófico, porque aquí ya no hay ninguna falacia, aquí lo que se produce es una dialéctica circularista, y aquí es donde la teoría del cierre categorial adquiere un brillo enorme. Esto hay que acudir a los volúmenes de la teoría del cierre categorial del profesor Gustavo Bueno, que es donde se pueden extraer todos estos materiales para verterlos aquí. En ese sentido, tenemos un esquema que es en el que aparece un triángulo con el vértice, un triángulo equilátero con el vértice hacia abajo, creo que lo tenemos asequible el esquema, donde lo que se presenta es el modelo de la semiología reinterpretado desde las posibilidades que ofrece el materialismo filosófico tal como lo formula el profesor Gustavo Bueno. Claro, la semiología reinterpretada desde el materialismo filosófico adquiere un vigor del que antes carecía completamente. Y esto se sitúa en el ámbito de las poéticas de la transducción. ¿Qué es un transductor? Esto es lo que no es un aparato de radio ni nada por el estilo. Es una palabra muy antigua, está en el latín la palabra. En el latín existía el término transducere, transducir, que se compone de dos elementos, de la preposición trans, que indica a través de, implica mediación, un intermediario, y ducere, que implica guiar, conducir. De hecho, educar tiene el étimo ducere, conducir. Educarse es guiarse, conducirse, es saber conducir, es saber guiarse por el mundo, por la realidad, por los conocimientos. El que está bien educado es que tiene buenas capacidades para conducirse a través de lo que tiene enfrente. Por lo tanto, hablar de transducción implica hablar de una conducción de determinados contenidos a través de un determinado medio. ¿Pero qué significa esto concretamente? El término de transducción yo lo he tomado de Dolezal, que a su vez lo toma de la biogenética, pero Dolezal no hace de la transducción más que un sentido completamente comunicativo. Y la transducción tiene un sentido mucho más importante. La transducción tiene un sentido que se explica desde la dialéctica de la comunicación, como voy a hacer aquí ahora mismo, y se objetiva en ese esquema del modo siguiente. En el año 1957, dos genetistas que recibieron en medicina un premio Nobel, precisamente por sus investigaciones en biogenética, postulan lo siguiente sobre la transducción. Dadas dos bacterias, que son microorganismos, la bacteria A y la bacteria B, para reproducirse estas bacterias necesitan de un intermediario, que es un bacteriófago, llamémoslo H. De tal manera que si la bacteria A quiere introducir su material genético en la bacteria B, acude a un intermediario, a un bacteriófago, de tal manera que la bacteria A introduce su material genético en el bacteriófago H, que sirve de intermediario, y este a su vez introduce en la bacteria B el material genético de la primitiva bacteria A, pero no en estado puro, sino que introduce el material genético de la bacteria añadiéndole su propio material genético. Quiere decir esto que cuando algo se transmite, siempre se transmite con transformaciones, nada se transmite en estado puro. Esto es fundamental a la hora de llevar a cabo traducciones de una lengua a otra, transmisiones del conocimiento de una cultura a otra, explicaciones del sentido de una obra literaria a través de los tiempos y a través de las escuelas. Quiero decir con esto que es absolutamente imposible transmitir en estado puro los contenidos de una determinada interpretación. En este sentido, la transducción no se somete a ningún tipo de falacia, ni descriptivista ni adecuacionista, porque la forma y la materia se construyen solidariamente, son conceptos conjugados una vez más, ¿verdad? Y, por supuesto, cuando materialmente se está formalizando una interpretación, forma y materia están absolutamente entrelazadas. De tal manera que la transducción consiste en que si un autor, como por ejemplo Cervantes, construye una obra literaria que va destinada a unos lectores, el lector es alguien que interpreta para sí,
pero esto puede caer en manos de un intérprete que interprete para los demás, es decir, de un transductor, de alguien que transmita la interpretación con intención de actuar sobre las capacidades receptoras de sus oyentes. Es lo que hacen los directores de periódicos cuando quieren influir sobre la opinión pública. Construyen un determinado titular, una determinada información, para influir sobre las masas, de tal manera que podemos estar ante una transducción aberrante cuando nos conduce a un tercer mundo semántico, por ejemplo. La gente no sabe la realidad que está viviendo porque está mal informada, o una transducción modélica cuando la gente sí está bien informada de todo ello. Lo cierto es que el transductor capacita en un sentido circular toda la difusión y el conocimiento de la cultura, y esto es enormemente dialéctico, porque la interpretación del transductor se está enfrentando a la interpretación de otros transductores, o a la interpretación del propio autor, porque si el autor de una obra literaria se encuentra con que un crítico hace una interpretación de su obra que a él no le gusta o no le convence, tiene que asumir el papel de crítico y tendrá que adquirir unos conocimientos críticos capaces de contrarrestar la crítica adversa que tiene. Cervantes, en la segunda parte del Quijote, no le quedó más remedio que contrarrestar la crítica adversa que estaba objetivada en el Quijote de Avellaneda un año antes, en ese contexto. Es decir, por eso digo que todo lo que se hizo en contra de Cervantes fue utilizado a favor de su propia obra. Y en esos tres vértices del triángulo de abajo tenemos en realidad la ontología materialista formalizada, es decir, la ontología especial. ¿Por qué? Porque una obra literaria siempre remite a un objeto referente físico. Un objeto referente físico, que puede ser el propio libro, el propio soporte material. Lo hace siempre bajo un determinado sentido, una interpretación psicológica que le damos. Nos cae bien, nos cae mal, nos gusta, nos disgusta, y por supuesto contiene un sistema de ideas que hay que interpretar. Entonces ahí están el M1 como objeto físico, el M2 como mundo fenomenológico y el M3 como sistema de ideas críticas. ¿Qué es lo que hace la posmodernidad? La posmodernidad suprime el M3. Considera que la literatura es simplemente objeto de emociones, la literatura y todo lo demás, todo es ideología, viene a decir, no, todo es ideología, no, porque somos capaces de rebasar ideológicamente el mundo en el que vivimos, evidentemente, pero eso no es lo que mueve a la posmodernidad. Digamos que aquellos objetos o referentes que no poseen, que no son susceptibles de ser interpretados científicamente o críticamente, pues están privando al ser humano de un uso intelectivo de ellos, de un uso intelectual de ellos. Es decir, si leemos un poema y no sabemos interpretar las ideas en él contenidas, estamos inhabilitados para el ejercicio de la crítica literaria. Pero la literatura no es un código de barras. Es decir, yo estoy seguro que Derrida podría proponer a sus estudiantes, si es que alguna vez los ha tenido, estudiantes, no gente que le escuche, podría proponerles un examen en el que el comentario de texto sea el comentario de un código de barras. Como es un código de barras, de los que tienen los libros en la parte de atrás, y coménteme este texto, porque como todo es texto, ¿verdad? Pues haga usted un comentario literario del código de barras. Eso es ejemplo del canon posmoderno. Y estoy seguro de que habrá alguien que diga, no, yo lo hago y tal. Sí, sí, por supuesto. Y el psicoanálisis del número 3 se puede hacer también, o la cábala, que es en definitiva el psicoanálisis del mundo primitivo, ¿no? Hacia los números en esto. Pero la literatura exige una interpretación humana y normativa, y rebasa cualquier tipo de estado emocional que se vierta sobre ella. Como una partitura musical exige ser interpretada acústicamente. Es decir, las notas en sí mismas no tienen sonido. Esto lo aprendimos en el curso que dio sobre filosofía de la música el profesor Bueno. Es decir, la música de las esferas no suena. O sea, suena materialmente cuando alguien construye un instrumento, y en el caso de la literatura lo mismo. Entonces, vamos a hacer una pausa, si os parece, y seguimos dentro de unos minutos, entrando ya en la genealogía evolucionista del conocimiento literario.